Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver un ejemplo del cubo integrado de Coya de encuestas nominales con algunos datos académicos de Guarani 3. Para eso ya estamos en el navegador de CuboSaiku. Vemos el esquema generado por LTL integrado de Coya de Guarani 3. Vamos a ver una encuesta sobre el docente. En la misma contamos con las medidas en la parte superior, que son las respuestas y los encuestados, y en la parte inferior vemos las distintas dimensiones, donde están representadas las preguntas con distintos colores según los bloques definidos en Coya, y en la parte inferior vamos a encontrar los nuevos datos o la novedad de este cubo, que son los datos que provienen de Guarani 3, como la persona, el género, el mail, la fecha de nacimiento del alumno, la propuesta formativa, la localidad de procedencia y las actividades rendidas y aprobadas y el año que ingresaron a la propuesta. Bueno, ya para ir al ver un poco la identidad de esta encuesta, podemos ver el nombre de la encuesta, como decíamos, es sobre el docente. Ahí tenemos la fecha de habilitación y si es anónima, sí o no. En este caso es nominal, es decir, que vamos a poder ver quiénes respondieron la encuesta. Y si quisiéramos ver cuándo se respondió esta encuesta, podemos ver que es en el año 2017 y en los meses de abril y mayo. Bien, ya para ir a algunos ejemplos, podemos ver cada una de las preguntas, en este caso, cómo es el acceso a la bibliografía, ¿sí? Y podemos ver el elemento, que son las materias, y dentro de las materias podemos ver cada uno de los docentes. Entonces estamos viendo cómo es el acceso a la bibliografía para las distintas materias y para cada uno de los docentes. Y así podemos ir cambiando las preguntas que se hicieron en Coya, por ejemplo, cómo fue la organización de las clases, y esto lo podemos visualizar en modo de tabla, podemos ver los mini gráficos, podemos acceder a los gráficos y dentro del gráfico ir cambiando, por ejemplo, a barras al 100%, y dentro de las barras al 100% podríamos ver una materia y un docente específicamente. Bien, vamos a retornar al modo tabla y supongamos que queremos ver un subconjunto, puntualmente una materia y un docente, donde lo seleccionamos y queremos ver los datos que provienen de Guarani, es decir, la persona, quienes respondieron a esta encuesta. Podríamos llegar a ese detalle, podríamos ver el género. Otro dato que proviene de Guarani es el mail, la fecha de nacimiento o el legajo del alumno. Podríamos ver el tipo de propuesta formativa o la propuesta formativa específicamente. En este caso es de grado y es el profesorado universitario en educación física. Y ya podemos ir también a ver la localidad de procedencia, pudiendo ver la provincia o puntualmente, como decíamos, la localidad de donde provienen estos alumnos. Podríamos hacer un total, ¿sí? Y dentro de la localidad podríamos ver el rango de materias rendidas de esos alumnos, o como decíamos, tenemos el rango de materias aprobadas, o podríamos llegar al detalle de las materias aprobadas. Bien, ahí estamos viendo para esta materia 148 todos los datos que provienen de Guarani.